la sesión para abordar esa parte y luego ya al final retomamos esta parte del curso y estas duditas sobre el curso y la carta de reconocimiento del buen desempeño, sobre todo las recomendaciones, las sugerencias para que usted analice y las pueda considerar al momento de cargar y hacer el llenado correcto. Bien, vamos a iniciar. Recuerde que este tablero de estudio guiado lo encuentra este, en en el grupo de WhatsApp, ahí en la descripción del grupo de WhatsApp, ahí encuentra los materiales. Vamos a iniciar con la sesión de estudio del día de hoy, donde vamos a hablar acerca de, el codiseño y la contextualización. Entonces, primero que nada, el documento que hay muchos documentos que nos hablan de este tema. Tenemos en primera instancia lo que es el programa sintético. El programa sintético nos habla acerca de el anexo del programa sintético que estuvimos revisando la clase anterior, nos habla acerca del codiseño y de la contextualización. El plan de estudio nos habla acerca de la contextualización y el codiseño de contenidos. El libro sin recetas de nuestra fase nos habla sobre este tema que es el codiseño y la contextualización. Y los fascículos de Mejoredo también nos hablan acerca de este tema que es el codiseño y la contextualización. Es decir, tenemos suficiente bibliografía para poder a- como opción para recurrir para documentarnos sobre este tema. Mi recomendación para usted, futuro supervisor, futuro director, es apéguese a los documentos oficiales. Un libro sin recetas es un documento, es un documento que nos proporciona la Secretaría de Educación Pública. Pero el detalle con un libro sin recetas es de que se publica antes de que se publicara en el Diario Oficial de la Federación el plan de estudio del programa sintético. Los fascículos, exactamente lo mismo. Entonces, por ello, mi recomendación para usted, una recomendación personal, ya en la práctica, apéguese a la estructura donde nos hablan acerca del codiseño y la contextualización, el programa sintético y programa de estudio. Para efectos del examen, porque al final del día el objetivo es prepararnos para un examen que usted va a presentar. Yo voy a utilizar en esta ocasión el fascículo de Mejoredo, que es el que ha sido considerado el tema en su examen en la bibliografía. ¿Qué les van a valorar a ustedes en el examen? Que usted como futuro director, que usted como futuro supervisor en esas funciones, impulse que el personal docente desarrolle estrategias pedagógicas participativas, estrategias creativas e innovadoras para fortalecer el trabajo en el aula y los aprendizajes de las alumnas y los alumnos. Recuerde, maestra, maestro, que dentro de sus responsabilidades en el ejercicio de su función está asesorar y acompañar. Esa es la clave para usted en el ejercicio de su función de dirección y de supervisión. Usted va a acompañar, usted va a asesorar a los colectivos, a su equipo, a los compañeros maestros. Entonces, no perder de vista esa parte donde sí, soy el director, sí, soy el supervisor, pero tengo que realizar visitas de aula y en esas visitas de aula visitas a las escuelas en consejo técnico y en esas visitas de aula, en esas visitas de consejo técnico no es de que es que tú debes de saber, profesor. No, ellos nos van a preguntar a nosotros. Ellos me van a preguntar a mí como director. Ellos me van a preguntar a mí como supervisor. Y ellos tienen la expectativa de que yo como supervisor, yo como director, tengo conocimiento y domino el tema. Entonces, esa retroalimentación, ese acompañamiento que yo voy a realizar a mis colectivos será a partir de estas estrategias de codiseño, contextualización de contenidos, porque es la clave para que ellos elaboren su planeación didáctica. ¿Se acuerdan del el cono que veíamos la clase anterior, donde iniciábamos con el plan y programas de estudio? En este caso, después de eso pasábamos al programa analítico y finalmente la planeación. Bueno, ese proceso
de integración curricular, ese proceso de apropiación del plan y programas de estudio de concreción curricular, pues es prácticamente la clave de la asesoría y el acompañamiento que nosotros vamos a estar realizando en las escuelas en la zona escolar. Este fascículo, ¿qué es lo que contiene? En este fascículo se ofrecen orientaciones sobre los procesos, porque es un proceso que se lleva, los procesos de contextualización y codiseño de contenidos. Se explica, se orienta sobre cómo se va a llevar a cabo este proceso para contextualizar, para codiseñar los contenidos y lo realizan los colectivos docentes para poder construir los programas analíticos en plural, programas analíticos, porque nosotros a partir de las necesidades, a partir del contexto en una escuela podemos tener, vamos a suponer que se trata de una escuela primaria y en la escuela primaria se debido a la organización de la escuela. Es una escuela de organización completa donde tengo primero A, primero B, primero C. Es una escuela grande. Entonces se opta por organizar los programas analíticos por fase. Entonces se reúnen los maestros de primero, los maestros de segundo y hacen su programa analítico. Los maestros de tercero, de cuarto se reúnen para elaborar su programa analítico. Lo mismo los de quinto y sexto para elaborar su programa analítico. Entonces, ese proceso en el cual se va a contextualizar y se van a codiseñar los contenidos para tener los programas analíticos. Al final del día, al final del día, vamos a tener un programa analítico de la escuela. Sí, claro, vamos a integrar con todos ellos uno para la escuela, que es el que yo le voy a estar compartiendo a mi supervisor, que es el que a partir del cual mi supervisor nos va a estar brindando acompañamiento, nos va a estar brindando asesoría. Pero ya una vez que lo integré con el resto de los programas analíticos que se elaboraron por fase, por ejemplo. Miren, maestros, esta imagen que usted ve aquí, aquí nosotros encontramos el codiseño de los programas analíticos, cómo debe de hacerse en el sentido de su práctica. Es decir, esto que está usted viendo en pantalla es la práctica, ¿ok? Cuando usted esté desempeñando su función, para el codiseño de los programas analíticos, usted va a tomar esta estructura. Esto es lo que se va a hacer. Paso uno, paso 2, paso 3. Así es como se va a elaborar. Así es como en colaboración, en conjunto, el colectivo va a diseñar el programa analítico. Por eso se llama codiseño de los programas analíticos. Eso en nuestra práctica. En el documento, en el fascículo, esta parte lo llaman codiseño y hace referencia a agregar contenidos nuevos. Voy a explicar ambas partes. Primero, la parte de su práctica, porque usted va a desempeñar una función de dirección, una función de supervisión en el mes de agosto, primero Dios, que le asignen su plaza y el día viernes de consejo técnico. Entonces, para que usted vea la estructura que vamos a seguir o que debemos de seguir en ese sentido. Primero, iniciamos con el análisis del contexto socioeducativo de la escuela. Es lo primero que se hace. En ese análisis del contexto socioeducativo de la escuela, lo que nosotros hacemos es obtener información. Esa es la clave. Nosotros vamos a llevar a cabo acciones, estrategias para obtener información. Nosotros lo que queremos es, en esa información que vamos a obtener, reconocer cuáles son las condiciones socioeducativas de mi escuela, es decir, la lectura de la realidad. ¿Para qué nosotros vamos a obtener esa información? ¿Para qué vamos a recabar información? Porque lo que nosotros es, con toda esa información, que más adelante vamos a ver qué tipo de estrategias, acciones podemos llevar a cabo para recabar esa información, lo importante es que en esa información que nosotros recuperemos, en toda esa información, nosotros podamos identificar, de toda esa información que recuperamos, podamos identificar situaciones, podamos identificar problemáticas, temáticas, acontecimientos. Eso es lo que tenemos que hacer, identificar estos elementos, porque esos elementos, por ejemplo, esa situación, estoy viviendo en Puebla y en Puebla tenemos una situación con la erupción del volcán o que está emitiendo fumarolas y
es una situación que estamos viviendo en Puebla. No es un problema como tal, es una situación que está presente en nuestro estado y quiero que esa situación me sirva como punto de partida para poder decidir qué contenidos voy a trabajar, qué contenidos vamos a trabajar en la escuela, cómo los vamos a trabajar, cómo los vamos a organizar. Es decir, será mi punto de partida para contextualizar y codiseñar los contenidos. Para eso es la lectura de la realidad, para identificar las situaciones que me van a servir como motivo, pretexto pedagógico para el diálogo con los colectivos, para determinar qué contenidos vamos a trabajar, de qué manera los vamos a abordar con nuestros compañeros maestros. Para eso es la lectura de la realidad, para identificar esas situaciones. Y es el primer paso que nosotros realizamos. Esa lectura de la realidad nosotros la hacemos al inicio del ciclo escolar y después la vamos actualizando durante todo el ciclo, durante todo el proceso. ¿Por qué? Porque esa realidad va cambiando. La información que nosotros obtuvimos al inicio del ciclo escolar ya no va a ser la misma en 2, 3 meses. Ya vamos a tener otro contexto, ya nosotros vamos, en este caso, a poder identificar otros elementos que están presentes que anteriormente no habíamos considerado. Entonces, se va actualizando. Por ello, lo que nosotros hacemos es seleccionar esas situaciones. Les decía al inicio de la clase que me adelanté en el tema, que este es el tema del día de hoy, la contextualización y el codiseño. Me adelanté, este era el primer tema. El día jueves vamos a abordar y vamos a detallar esta parte de la lectura de la realidad. Por si hay dudas en este momento, las abordamos el próximo jueves para poder, porque esta es algo que ya hicimos o algo que estamos haciendo en constante durante el proceso, para centrarnos ahorita en la contextualización, que es el segundo plano de la construcción de nuestro programa analítico, donde en esta parte de la contextualización y codiseño de contenidos es el trabajo que vamos a realizar en colectivo, ahí en la escuela, todos los que formamos parte de la escuela, con los contenidos, con los PDA, con los procesos de aprendizaje, los procesos de desarrollo y aprendizaje establecidos en el programa sintético para cada una de las fases. Entonces nosotros vamos a contextualizar esos contenidos, nosotros vamos a realizarle ajustes, vamos a ver de qué forma vamos a llevar acciones, estrategias para que a partir de lo que sucede en nuestra comunidad territorio, nosotros determinemos qué contenidos nos van a servir para abordar esa situación que se está viviendo, esa situación, ese problema que hemos identificado aquí en el análisis del contexto socioeducativo de la escuela. Entonces, digamos que por eso es un proceso, porque van una serie de pasos. Finalmente, ya que hicimos la contextualización, cerramos en el tercer paso, que es la formulación del programa. La formulación del programa es, ok, ya tenemos todo desorganizado, la contextualización, el codiseño de contenidos. Nosotros lo hicimos a partir de las situaciones, pero ahora hay que darle forma, hay que darle orden. Entonces, en la formulación del programa, lo que hacemos no es que tengamos que hacer otro formato adicional, sino que tenemos que organizar la información, podríamos decirlo de esa forma, que el tercer paso es organizar la información para presentarla, organizar toda la información, todo el proceso que llevamos en esa estrategia de codiseño y contextualización y establecer la secuenciación. A ver, este contenido lo vamos a abordar primero, este después, posteriormente este y finalmente este contenido. Y eso lo decidimos nosotros como colectivo. Es decir, yo supervisor no le puedo exigir a usted en su escuela como director que inicie con este contenido, posteriormente este contenido, finalmente este contenido. No, eso lo va a determinar usted como colectivo. Ustedes van a establecer la secuenciación de los contenidos. Ustedes van a establecer la temporalidad. ¿Cuándo lo van a ver? ¿Y cuánto tiempo le van a destinar a ese proyecto? Hay proyectos que demandan menor tiempo en cuanto a lo que se está buscando, el propósito que se sigue con ese proyecto. Y hay otros que requieren más tiempo para llevarse a cabo. Esto depende principalmente de las características de los alumnos, la dinámica escolar, las habilidades del docente. Entonces, como tal, va a haber situaciones, director, en la que usted va a tener compañeros maestros que se tardan en un proyecto 15 días. Algunos otros va a haber que
cierto proyecto lo abordan en una semana, pero es que depende del proyecto, depende de las características del grupo, depende del docente. Entonces, esa temporalidad se va a ir determinando como una proyección. Una proyección es cómo lo visualizo que sea. Y nosotros vamos a poder ir haciendo ajustes sobre la marcha para definir cómo se abordará a lo largo del ciclo escolar, a lo largo del mes, a lo largo de, en este caso, el proceso. Que eso también lo vamos a ver más adelante para ahorita centrarnos en esta parte de la contextualización. Ahora, el fascículo. Este fascículo número 2, el fascículo número 2 de Mejoredu, habla que este tercer momento se llama codiseño. Habla que este tercer momento se llama codiseño. Para efectos de examen, el tercer paso se llama... Hola maestros, ya estoy de vuelta, una disculpa. Se fue la luz aquí en casa, en la colonia, pero ya estamos de vuelta. Permítanme nada más abrir nuevamente los materiales para explicarles, continuar con la explicación. Una disculpa. Muy bien, maestros. Les estaba explicando, maestros, que para efectos de el desempeño de su función se manejan estos conceptos y para efectos del examen, aquí este círculo de aquí, este apartado, nosotros si revisamos en el fascículo se menciona como codiseño, codiseño de contenidos. Y nos dice que es donde se van a incorporar los contenidos locales que no se encuentran en los programas sintéticos y se consideran necesarios para responder a situaciones o problemas identificados en el análisis del contexto socioeducativo de la escuela. Entonces, para efectos de examen, este tercero se llama codiseño de contenidos porque el examen lo elaboran de acuerdo a esta bibliografía y entonces las personas que elaboran el examen pues lo hacen nada más a partir de los documentos que les proporcionan. Ellos pues no revisan, no profundizan en esta parte, estos elementos como nosotros como futuros directores, como futuros supervisores lo hacemos. Ahora, por ello yo les comparto este formato, esta estructura, porque esta es la que le va a servir a usted en su práctica. ¿Por qué? Porque aquí en el codiseño está aquí en la contextualización está ese codiseño que ahorita se los voy a explicar un poquito más adelante, maestros. Bien, la elaboración del programa analítico a partir de la contextualización y el codiseño de contenidos nos va a traer como resultado la integración curricular. La integración curricular en la medida, en el sentido de que nosotros, a partir de los distintos elementos que vamos a tomar en cuenta en la lectura de la realidad, el análisis de los contenidos, la situación que se vive, pues vamos a integrar nosotros campos formativos, ejes articuladores para darle respuesta a esa situación que hemos identificado en la lectura de la realidad. Entonces, maestros, la integración curricular es un proceso que requiere, ¿se acuerdan que en clases anteriores yo les decía tres palabras clave, tres elementos de los cuales van a depender los proyectos que usted realice, de los cuales van a depender, digamos, no solamente la parte de los proyectos que ustedes realicen, sino la elaboración del programa analítico, el codiseño, la contextualización. Y esos son la experiencia de su colectivo, de sus compañeros, maestros, directores, en este caso, que tengan ellos los conocimientos que hace referencia al aprendizaje, el aprendizaje, los conocimientos que yo tengo y la creatividad. Entonces, de eso depende principalmente el hecho de que cómo se elaboren los proyectos, los programas analíticos en mi escuela, con mi colectivo docente. Influye muchísimo la experiencia, los conocimientos, la creatividad de mis colectivos, de mis compañeros maestros para la formulación del programa analítico. Quizá usted vaya a llegar, futura directora, futuro director, a una escuela en la que de los maestros que están ahí, tres son de nuevo ingreso o vienen de una incapacidad y no tienen conocimiento, no están tan empapados sobre el tema de la nueva escuela mexicana.
Y entonces eso ya va a influir en el hecho de que se logre esta integración curricular, en el hecho de que se lleve a cabo el codiseño y la contextualización de contenidos. Entonces, todo eso influye, maestros, en la parte de la integración curricular, en el éxito del codiseño, la contextualización. Entonces, lo que se hace es que depende de esa experiencia, depende de esos conocimientos, depende de esa creatividad, el cómo vamos a integrar los componentes del plan de estudio, es decir, los rasgos del perfil de egreso, los ejes articuladores, los campos formativos, los contenidos, los procesos de desarrollo-aprendizaje, cómo los vamos a integrar entre sí. Va a depender de esos elementos para que podamos tener éxito o lo podamos hacer en menor tiempo o de mejor manera, de acuerdo a nuestra perspectiva. Entonces, depende de esa experiencia, depende de esos conocimientos, depende de esa creatividad que le demos sentido y articulemos de manera apropiada los contenidos, los campos formativos, los procesos de desarrollo-aprendizaje, los ejes articuladores, para poder responder a las situaciones que hemos identificado en la lectura de la realidad. Entonces, de eso depende esa integración curricular que nosotros vamos a llevar a cabo. De modo que la contextualización y el codiseño de contenidos se consideran procesos que nos permiten avanzar hacia la integración curricular. Es decir, en la medida en la que nosotros estemos contextualizando los contenidos, que estemos realizando un codiseño de los contenidos, vamos a ir avanzando para lograr esta integración curricular, integrar el currículo entre los campos formativos, los ejes articuladores, todo eso, para finalmente poder concretar el currículum en una planeación. Entonces, esta parte del codiseño, la contextualización de contenidos, nosotros lo vamos a realizar gracias a la estrategia que se llama la estrategia que anteriormente hablábamos de ella, que es el programa analítico. Recuerdan que les explicaba que el programa analítico no es como tal un documento, sino que es una estrategia de codiseño y contextualización de contenidos. En esa estrategia es la que nos va a permitir, maestra Abigail, avanzar hacia la concreción curricular. La concreción curricular nosotros la tenemos ya concretada, ya terminada, cuando el docente elabora su planeación a partir del programa analítico. Ya logramos la concreción curricular, porque ya pasamos con todo este proceso donde efectivamente, como dice el profe José, realizamos nosotros esta parte de territorializar el currículum. Es decir, tenemos un currículo nacional, que es el programa sintético, y ese programa sintético lo que estamos haciendo es territorializarlo, que responda a las necesidades, a las características, a los elementos que hay en mi comunidad territorio. ¿Y cómo me voy a dar cuenta de cuáles son esas necesidades, esas situaciones? Gracias a la lectura de la realidad, que es el primer paso para elaborar el programa analítico, en este sentido, esta estrategia de codiseño y contextualización. El programa analítico, Derek y Carlo, es una estrategia de codiseño y contextualización de contenidos. Ahorita vamos a revisar un poquito más a detalle esa parte. Primero vamos a tratar de visualizar a qué se refiere esta parte de la contextualización para tener una visión más amplia de este concepto. Cuando nosotros hablamos de contextualizar, vamos nosotros a usted tiene el programa sintético de la FAS, son los contenidos nacionales. Esos contenidos nacionales es lo que le dice la Secretaría de Educación Pública. Supervisor, asegúrese que en sus escuelas de su zona escolar se cumpla con el programa de estudio, el cual es de observancia obligatoria. Usted como director tiene el programa sintético donde vienen los contenidos que los docentes deben de trabajar, los procesos de desarrollo-aprendizaje que se deben de promover en sus alumnos. Pero ese programa sintético, los contenidos, los procesos de desarrollo-aprendizaje son generales, no están territorializados. En el sentido de la palabra territorializado es que
los maestros los aborden, los ajusten de acuerdo a las características de ese territorio, es decir, de una escuela, de una comunidad donde la escuela, supongamos que es una organización incompleta, una escuela unitaria, bidocente, tridocente, multigrado, una escuela de organización completa, pues ya estamos hablando de características distintas. Y aunque sean de organización completa ambas escuelas que utilicemos como ejemplo para comparar, hay características distintas en los alumnos. Una está ubicada en una región, otra está ubicada en otra. Entonces, hay muchísimos elementos que determinan esta territorialización del currículum, maestros, a través de este proceso de contextualización. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en esta contextualización? En colectivo docente. Nos permite que los contenidos curriculares incluidos en los programas sintéticos cobren sentido en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el proceso formativo que las maestras van a impulsar con sus alumnos a través de proyectos, a través de secuencias didácticas, a través de consignas, independientemente aquí de la estrategia. Entonces, para contextualizar esos contenidos, se va a partir del contexto socioeducativo de la escuela. Es decir, ¿cómo está la escuela? ¿Cuál es la realidad de la escuela? Entonces, para nosotros poder contextualizar, porque al final del día lo que queremos es adaptar la enseñanza a las características del contexto, nosotros pues necesitamos conocer la realidad, necesitamos conocer el currículo. Es decir, la contextualización promueve el paso desde una enseñanza centrada en los contenidos, por los contenidos, a una enseñanza en la que no vamos a tomar el programa sintético y decir, ah, ahora voy a abordar este contenido, como lo hacíamos anteriormente en la mayoría de nuestros casos. Venía el contenido uno, 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces el docente lo que hacía, ah, voy a ver el contenido uno, voy a hacer una planeación para el contenido 2, voy a hacer un proyecto para el contenido 3, voy a elaborar una secuencia didáctica para el contenido 4, voy a hacer una consigna para el contenido 5. Entonces, pasar de esta enseñanza centrada en los contenidos y por los contenidos a una enseñanza en la que se utilicen para conocer, para analizar y para comprender o transformar la realidad. Es decir, nosotros en la lectura de la realidad vamos a identificar una situación. Por ejemplo, supongamos que tenemos una situación en la que la alimentación no es la apropiada en nuestro contexto. Esta situación, la alimentación, es mi centro, es el enfoque. Entonces, lo que yo voy a hacer en la nueva escuela mexicana es, a ver, ¿cuáles de estos contenidos me van a ayudar a conocer el tema o esta situación sobre la alimentación? Ah, pues es que puede ser este contenido y este contenido. ¿Cuáles son los contenidos del programa sintético que me van a ayudar a analizar esa situación de los problemas de la alimentación que tenemos en nuestra comunidad territorio? Ah, pues puede ser este contenido, puede ser este contenido. ¿Se fija? Ya no voy siguiendo el orden de los contenidos que tengo que trabajar. Ahora, el orden o la decisión sobre qué contenidos voy a trabajar lo determina mi realidad, lo determina el contexto socioeducativo de mi escuela, mi lectura de la realidad, las situaciones que he identificado. Eso es lo que yo voy a tomar en cuenta para poder decidir qué contenidos son los que voy a estar trabajando, qué contenidos son los que vamos a promover. Me gustaría, maestros, que tomen nota por ahí en sus apuntes estas palabritas: conocer, analizar, comprender, yo aquí agregaría cuestionar y transformar la realidad. Esas palabritas. ¿Por qué? Porque más adelante yo voy a hacer referencia a ellas. Y estas palabritas, estas acciones son la clave. Me explico un poco. Voy a andar un poquito en esa parte porque es muy importante. Usted tiene un problema con el cuidado del agua. Es una situación, un acontecimiento de su comunidad territorio.
Y es una situación que identificaron ahí en la lectura de la realidad. Platicándolo, un maestro lo vio y consideró que un tema importante es algo que está pasando en los hogares de los niños, la escasez de agua, el agua está contaminada, la situación que usted quiera. Pero ya tenemos la situación. Estamos preocupados por el cuidado del agua. Y cuando nosotros estamos realizando el codiseño y la contextualización de contenidos, la clave es la siguiente, maestros, y es decidir como colectivo. ¿Qué queremos hacer con esa situación? ¿Qué queremos hacer con el cuidado del agua? Y ahí nosotros tenemos distintas opciones. Por ejemplo, conocer la temática, conocer la problemática. Y entonces, si yo quiero conocer, si lo que queremos es conocer esa situación, voy a seleccionar ciertos contenidos. Si lo que queremos es analizar el cuidado del agua, voy a seleccionar otros contenidos. O quizá también los mismos y otros más. Si lo que queremos es comprender, pues quizá voy a abordar otros contenidos. Esos y otros más. Si lo que queremos es transformar, pues voy a abordar otros contenidos y los voy a abordar de otra forma. El proyecto lo voy a plantear de otra forma. ¿Sí me explico, maestros? Entonces, lo primero que tenemos que hacer como colectivo, una vez que hemos identificado las situaciones, ¿qué queremos hacer como escuela con esa situación? Conocerla más a fondo, analizarla para determinar qué es lo que la origina, comprender esa situación, cómo se ha estado dando, cuestionarla, es decir, problematizarla o transformar esa situación. ¿Por qué? Porque va a haber cosas que no vamos a poder transformar. Entonces, no todas son las que tenemos que transformar, todas las situaciones. No vamos a resolver problemas, maestros, no va hacia allá. Pero nosotros como colectivo podemos tomar decisiones respecto al tratamiento que le vamos a dar a los contenidos. Y estas palabritas que les pido que tomen nota son la clave para ese análisis, para tomar decisiones respecto a qué vamos a hacer, cómo vamos a trabajar los contenidos en la contextualización. Entonces, cuando nosotros vamos a realizar la contextualización, no vamos a partir de cero. Es decir, no vamos a partir de cero para realizar la contextualización y decidir qué contenidos vamos a trabajar. Nosotros lo vamos a trabajar a partir de la lectura de la realidad, de la problematización que se haya llevado a cabo en torno a situaciones o problemas del contexto local primero, regional, nacional, global, que me van a ayudar a identificar, a organizar y sobre todo a mirar desde otra perspectiva, desde otro lugar, los contenidos que vamos a abordar en nuestro programa sintético a partir de esas situaciones. Es un ejercicio dialógico, maestros, donde nosotros vamos a dialogar. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el proceso de contextualización? Usted, futuro director, futuro supervisor. Este proceso de contextualización, donde usted va a elaborar el programa analítico, este proceso, ¿cómo se va a llevar a cabo? ¿Cómo se debe llevar a cabo? Primero, se tiene que explorar los programas sintéticos. Usted llega a una escuela en la que tiene maestros de nuevo ingreso, tiene maestros que habían estado inactivos y desconocen sobre la nueva escuela mexicana. Lo primero, la primera regla es explorar los programas sintéticos. Tenemos que revisar el programa sintético. Está revisando ese programa sintético, ese documento. ¿Para qué voy a revisar ese programa sintético? Ese programa sintético que nosotros revisábamos anteriormente, este programa sintético que tenemos aquí, lo tengo que explorar, lo tengo que revisar, este de aquí. ¿Para qué se va a revisar? Para conocer su estructura. Es lo primero que tienen que hacer sus maestros. ¿Cómo que para conocer la estructura? Sí, recuerde, maestra, cuando veíamos esa clase, cuando veíamos ese tema, yo le explicaba esta parte de la estructura, cómo está organizado, cuáles son los elementos. Todo esto lo tenemos que conocer de nuestro programa sintético, cómo está estructurado. Si nosotros revisamos el programa sintético así como está, vamos a ver que está organizado por campos formativos, aquí está toda la información al respecto. Y tenemos que conocer el programa sintético porque nos va a permitir identificar elementos. Por ejemplo, ahorita una maestra mencionaba, oiga, profe, un documento que sustente eso de que el programa analítico, el tercer plano se llama formulación del programa analítico, nuestro programa sintético.
que es el que está publicado en el Diario Oficial de la Federación. En nuestro programa sintético, ahí es donde se está que el tercer momento, el tercer plano para elaborar el programa analítico se llama formulación del programa. Y si nosotros vamos a revisar, ahí nos explica que hace referencia a la secuenciación, a la temporalidad de los contenidos. Por eso, primero se tiene que explorar los programas sintéticos, pero no solamente en cuanto a la estructura, sino que el maestro, el primer paso para elaborar la contextualización es que tiene que conocer los contenidos que va a trabajar, los elementos que lo componen, sus finalidades, el sentido, el propósito que tiene ese programa, el poder construir el programa analítico. Primero tiene que empaparse de eso. ¿Qué voy a enseñar yo como profesor? Hay un documento que se llama programa sintético y en ese programa sintético están descritos los contenidos que yo debo de enseñar en el aula. No es de que yo voy a llegar al aula y voy a trabajar los contenidos que yo crea que les sirven a los muchachos. No, hay un programa. Hay un programa sintético que establece los contenidos que nosotros vamos a abordar, pero tiene una estructura, tiene elementos, tiene finalidades, las finalidades que veíamos anteriormente de los campos formativos, ¿recuerdan? Tiene un sentido y un propósito ese programa sintético porque me va a servir para elaborar mi programa analítico. Eso es lo primero que tienen que conocer sus maestros, sus directores en el proceso de contextualización. ¿Ya conocen el programa sintético? Tienen que conocer el programa sintético de la fase que les corresponde, porque ahí se incluyen los contenidos curriculares que son nacionales y están organizados en cuatro campos formativos, que eso pues ya lo conocemos. Entonces, primero es que ellos conozcan ese programa sintético porque ahí van a poder ver cómo están organizados los contenidos y van a darse cuenta que la forma en la que están organizados los contenidos que se deben de trabajar no es secuencial, no obedece a un criterio particular. Es decir, el ejemplo que yo les mencionaba, este es el contenido uno, el contenido 2, el contenido 3, el contenido 4, el contenido 5, el contenido 6. Esos contenidos no obedecen a un criterio particular, son la forma de plasmarlos, de redactarlos, quedaron de esa forma. Algunos, al momento de analizarlos, dicen, oye, pues sí, suena lógico, con mis alumnos yo puedo trabajar primero ese contenido, después este otro contenido, pero recuerde que la dinámica es, a partir de la situación, seleccionamos los contenidos, de modo que una vez que su personal revise el programa sintético, ellos van a ser conscientes, ellos se van a dar cuenta de que el programa sintético, que van a explorar incluye todos estos contenidos nacionales. Entonces, van a revisar ellos los contenidos, los procesos de desarrollo y aprendizaje. Esos contenidos, la organización no está acomodada para que se trabajen y se aborden de esa forma. ¿Por qué? Porque ningún contenido es más importante que otro. Es que este es más importante para los niños. No, todo va a depender. La importancia de los contenidos radica en la lectura de la realidad, en la contextualización. Por ejemplo, seguimos con el caso de Puebla. En Puebla tenemos ahorita la situación, supongamos, del volcán que está haciendo, emitiendo fumarolas, en este ejemplo hipotético, maestros. ¿Cuál es el contenido más importante ahora mismo para Puebla? Los contenidos relacionados con el cuidado de la salud son los contenidos más importantes. Ahorita no es tan importante que el niño pueda elaborar una situación porque exactamente como dice la maestra Leti, es responder a la contingencia, es hablarles a los niños acerca de lo que estamos viviendo en la realidad y a partir de ahí poder orientar y que los niños conozcan del tema y puedan preservar su integridad física, emocional, su salud. Como puede darse cuenta, la importancia de los contenidos depende de la contextualización, no del contenido en sí. Depende de cómo vayamos nosotros a contextualizar, a decidir qué contenidos vamos a trabajar. Entonces, le corresponde al colectivo poder vincularlos, poder organizarlos. Cada escuela van a poder organizar, van a poder determinar cuáles son los contenidos más importantes, cuáles son los contenidos más relevantes a partir de esas situaciones.
a partir de esas situaciones, de esos problemas que se han identificado en la lectura de la realidad. Eso lo determina cada colectivo, por ello se tiene que dialogar. Ahora, la parte más importante, ¿cómo vamos a vincular los contenidos de los programas sintéticos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vincular esos contenidos de los programas sintéticos con las situaciones que hemos identificado en la lectura de la realidad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque es muy fácil, pues sí, leer la parte, pero ahora el cómo lo voy a organizar. ¿Qué es lo que le van a preguntar a usted, futuro director, futuro supervisor? Le van a preguntar sus maestros, le van a preguntar sus directores. Ok, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo vinculo los contenidos de los programas sintéticos con la lectura de la realidad que hemos realizado? Yo aquí traté de representarles gráficamente, para explicarme, maestros. Mire, para nosotros vincular los contenidos del programa sintético con las situaciones o los problemas que hemos identificado en la lectura de la realidad, tenemos que respondernos una serie de preguntas. Por ejemplo, tenemos una situación, nos comenta el profesor Emanuel, dice, en este momento estamos viviendo el tema de la violencia y acoso escolar en las escuelas. Sería prioridad temas de sana convivencia, de paz y cultura de la paz. Perfecto. Vamos a tomar esa aportación del profesor Emanuel, en el cual el profesor Emanuel nos habla acerca de un sistema de acoso escolar, de violencia que se está viviendo en las aulas. Perfecto. Ya tenemos la situación que predomina en nuestro contexto. Ya tenemos la situación prioritaria que queremos atender, que queremos trabajar. Ahora, a partir de eso, nosotros tenemos que decidir como colectivo. A ver, la situación es la violencia escolar. Violencia escolar. Esa es la situación que hemos identificado como prioritaria, a partir de la cual vamos a elaborar, vamos a iniciar con la elaboración de nuestro programa analítico, vamos a iniciar con el codiseño, vamos a iniciar con el proceso de contextualización, la violencia escolar. Primera pregunta, ¿qué queremos hacer con esa situación? Nosotros como colectivo, ¿qué queremos y qué podemos hacer? ¿La queremos analizar? ¿La queremos comprender? ¿La queremos explicar? ¿La queremos cuestionar? ¿La queremos transformar? ¿Qué queremos hacer? Y entonces ya los maestros que están ahí, en este caso, eh, en el colectivo, deciden, pues es que analizarla no nos va a servir de nada. Lo que queremos es lograr que ya no haya violencia en la escuela, profe. Comprenderla, pues sí, es necesario comprenderla, pero también necesitamos erradicar esa violencia, profesor. Entonces, nos vamos a inclinar por transformar, ¿estamos de acuerdo? Lo que queremos en esta situación específica, porque se está hablando de un contexto en la escuela, violencia que hay en la escuela, lógico, es transformarla, es erradicar esa violencia. Entonces, a partir de esa situación, que es que queremos, a partir de esa situación que es la violencia escolar, ya decidimos que la queremos transformar. Queremos transformar esa violencia escolar. Esta parte, maestros, es lo que yo considero la clave para vincular los contenidos, la clave para realizar, en este caso, el codiseño y la contextualización de contenidos. Decidir como colectivo qué es lo que queremos con esa situación que hemos identificado. ¿Qué es lo que queremos lograr? Para mí es la clave del proceso de contextualización y codiseño de contenidos, porque si no lo tenemos claro, maestros, nos vamos a perder y lo único que vamos a estar haciendo es copiar y pegar contenidos del programa sintético a nuestro programa analítico. Y entonces se va a perder en este sentido, los elementos. Ok, ahora, ya decidimos que queremos transformar esa situación, pero para transformar esa situación no va a ser fácil, implica muchísimos elementos. Y entonces ya en la práctica, usted como director, usted como supervisor, se va a dar cuenta de que, por ejemplo,
para transformar la violencia escolar, mi programa analítico. Sí, me va a servir para analizar la violencia, para comprender esa situación, en este caso las víctimas y demás, explicar, pero del todo transformarla no, porque necesito prácticas inclusivas, necesito culturas inclusivas, necesito erradicar ese problema. Y entonces voy a recurrir a mi programa escolar de mejora continua, a mi programa de mejora continua también. Entonces me voy a estar apoyando. Todo eso lo tenemos que dimensionar, maestros. ¿Qué tantas de las situaciones que nosotros estamos abordando voy a poder analizar, comprender, cuestionar o llegar a transformar? Y entonces tenemos que ir con todos nuestros recursos, programa analítico, programa de mejora continua, hacia allá. Vamos a suponer que ya decidimos que queremos transformar la violencia escolar. El siguiente ejercicio es, vamos a suponer que estamos en primaria. Ya estoy en la página 73, donde inicia el programa sintético para primaria. Vamos a suponer, sería el mismo ejercicio para cualquier nivel, maestros. Ahí no hay problema. Vamos a suponer, pero por el tema me quise enfocar ahí en primaria. Ahora, ya tenemos esa situación. Cada uno de los integrantes del colectivo va a tener su programa sintético. Lo que yo haría es, siguiendo con el ejemplo de primaria, la maestra de primero y el maestro de segundo sentados juntos. La maestra de tercero y la maestra de cuarto sentadas juntas. El maestro de quinto, el maestro de sexto sentados juntos en primaria. Vamos a suponer que nada más tengo 6 maestros, pero a lo que quiero es que vean que se requiere el diálogo por fases porque hay una progresión en los contenidos. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer las maestras? Revisar el programa sintético. Si fuese en secundaria, yo lo tendría por campos formativos. Los maestros de ética, naturales y sociedades acá, los maestros de saberes y pensamiento científico acá de este lado, así lo organizaría en secundaria. Todo depende de nuestros contextos y de nuestras realidades, maestros. Pero continuamos con este ejemplo de primaria. Ya están organizados los maestros por fase. Ahora, vamos a iniciar por campo formativo. Vámonos a revisar los contenidos del campo formativo de lenguajes. Aquí están de manera general. Voy a ir aquí está lenguajes y aquí vienen los contenidos y los procesos de desarrollo y aprendizaje. Ok, ¿qué va a hacer el maestro? ¿Qué va a hacer la maestra? Tenemos una situación clara que es la violencia escolar. ¿Qué van a hacer los maestros? Leer los contenidos para ver cuáles de esos contenidos que están presentes en el programa sintético me ayudarían a transformar la violencia escolar. Veo el primer contenido y dice, la escritura de nombres en lengua materna. Y entonces el colectivo docente dice, no, ese contenido no me sirve. Con ese contenido no puedo transformar la violencia escolar. Escritura de nombres en lengua materna. Pues no me sirve ese contenido para transformar esa situación. Pero dice otro maestro en otra escuela. No, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Podemos hacer un semáforo de violencia en el aula para que de esa forma estar motivando a los niños de cómo estuvieron comportando y demás, y que los niños ahí escriban su nombre o identifiquen dónde está su nombre, el nombre de sus compañeritos, y ahí vamos trabajando el violentómetro en el aula para ir reforzando la escritura de los nombres de los niños en primer grado de primaria. Pues no lo había visto desde esa perspectiva, que lo podría trabajar ese contenido de esa forma. ¿De qué dependió, maestros? De la experiencia, de la creatividad y de los conocimientos de los maestros. Si yo no tengo experiencia, si yo no tengo conocimientos, yo no tengo creatividad, yo diría, no, ese tema, ese contenido no me sirve, no me sirve. Pero usted se va a dar cuenta, futuro director, futuro supervisor, que aquellos maestros con más experiencia, con más creatividad, con más conocimientos, van a encontrar cosas muy creativas de cómo vincular los contenidos con esa situación. Usted se va a ir dando cuenta y ahí usted va a ver la experiencia, los conocimientos y la creatividad en esos docentes. Seguimos con el siguiente contenido. Lectura compartida en voz alta. No, pues ese no tiene nada que ver con la violencia, profe. Ese contenido no me sirve. Lectura compartida en voz alta, pues no me sirve. Y entonces por ahí hace la otra maestra.
No, sí, sí sirve porque podemos buscar o identificar un acontecimiento histórico, un cuento, una fábula, un texto en el cual se esté abordando un caso de violencia y entonces nosotros recurrir a esa situación del cuento para representar la realidad de lo que estamos viviendo en la escuela y por qué no se debe, en este caso, ejercer la violencia, el acoso escolar. Buscar un cuento bonito, una lectura agradable para los niños, cortita porque son niños de primero, y entonces vamos a estar realizando una lectura compartida en voz alta. Ah, no, pues no, no lo había pensado de esa forma, de que a partir de un cuento, con un cuento, nosotros podríamos abordar el tema de la violencia escolar, de violencia que se está ejerciendo en un cuento y cómo se resuelve o de qué manera se soluciona y a partir de un cuento vincularlo con la realidad. No se me había ocurrido, profesor. ¿De qué dependió nuevamente, maestros? De la experiencia, de los conocimientos, de la creatividad. Entonces, eso es lo que va a hacer cada uno de los docentes. Estar identificando en cada campo formativo los contenidos que les sirven para vincularlos con esa situación. Después de ese ejercicio, se van a dar cuenta que hay muchos contenidos. Pero ese es el proceso, maestros. Ahora, todos esos contenidos no los vamos a trabajar en un proyecto. Tenemos que priorizar los contenidos, porque más adelante les voy a explicar algo acerca de los tipos de contenidos de acuerdo a su intención pedagógica. Y hay contenidos que se llaman contenidos frecuentes, que es decir, son contenidos que están presentes, por ejemplo, la escritura de nombres. Está presente en muchísimas situaciones. Lo puedo abordar en muchísimas situaciones, no exclusivamente en una situación relacionada con la violencia. Y hay otros contenidos que sí, tiene que ser ese tema específico o una temática específica para poder hablar de ese contenido. Pero hay otros que en cualquier situación los puedo incluir. Entonces, nosotros vamos a priorizar los contenidos. Ya una vez que tenemos todos esos contenidos, tenemos que preguntarnos, ¿qué contenidos es necesario trabajar con los alumnos porque les permiten ampliar su conocimiento sobre la violencia escolar, porque les permite comprender la violencia escolar o porque les permite analizar esa situación de violencia escolar? Y entonces, de todos esos que analizamos, vamos a seleccionar los contenidos. Al principio sí, lleva mucho tiempo, estoy completamente de acuerdo. Pero conforme nosotros vamos apropiándonos del programa sintético, es muy fácil. Ah, puedo vincularlo con este y este y este. Y algo que me pasa mucho, maestra, maestro, es de que, fíjese que una vez que los maestros ya están en la práctica, dicen, ay, profe, mire, hice este proyecto y hasta ahorita me voy dando cuenta que lo pude haber vinculado con este otro contenido. Se relacionaba. Lo pude haber, vinculado con esta situación. Se relacionaba, profe, pero no, pues no, no se me ocurrió en el momento, no lo vi en el momento. Así les va a pasar, maestros, pero van a ir agarrando experiencia los maestros hasta que es un proceso más sencillo. Entonces, la vinculación de los contenidos es un ejercicio de problematización, donde a partir de cuestionar esa situación que estamos analizando, pues vamos a poder reconocer diversas oportunidades formativas. ¿Cómo que vamos a cuestionar? Sí, ¿a qué se debe a qué se debe la situación de violencia? ¿Cuál es la problemática? ¿Cuál es la causa de esa situación de violencia? Y entonces, conforme le vamos escarbando, es decir, vamos problematizando, vamos cuestionando por qué, y por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Estamos problematizando esa situación, vamos a ir encontrando muchísima más información, maestros, que va a permitirnos a nosotros tomar decisiones sobre qué oportunidades formativas, qué proyectos, qué situaciones didácticas, qué consignas, qué actividades podemos realizar con nuestros alumnos para vincular los contenidos de los programas sintéticos con los intereses, las expectativas, las situaciones que viven nuestros alumnos y de esa manera poder lograr esta integración curricular. El tercer paso.
Ya tenemos seleccionados, en este caso, los contenidos. Ya seleccioné los contenidos. Ahora tengo que ubicar los procesos de desarrollo y aprendizaje. Vamos nuevamente, déjenme salgo de aquí y vamos al programa sintético. En el programa sintético, el contenido que nos gustó fue lectura compartida en voz alta. Pero vea, maestra, vea, maestro, que para primero trae todos estos PDA, para segundo trae todos estos PDA. No todos los voy a trabajar en un proyecto. Entonces, el primer paso fue, en respecto a los contenidos, identificar primero el contenido. Ahora tengo que identificar los PDA. ¿Cuál PDA o cuáles procesos de desarrollo y aprendizaje me van a servir? ¿Cuál de esos me va a servir? Yo tengo que empezar a revisar los procesos de desarrollo y aprendizaje. Tengo que empezar a abordarlos para ver qué contenido, qué proceso de desarrollo y aprendizaje, qué PDA es el que me va a servir. Tengo que ubicarlos, porque este es el contenido, lo que pretendo desarrollar. Pero para desarrollarlo, los niños tienen que lograr estos procesos de desarrollo y aprendizaje para poder consolidar ese contenido. Entonces nosotros vamos a ir, los docentes van a ir seleccionando esos procesos de desarrollo y aprendizaje. Quizá no todos, uno, dos, tres, dependiendo del proyecto, dependiendo de cómo se quiera vincular. Un contenido, por ejemplo, supongamos que es un cuento, maestros, sobre un conflicto que había entre un león y un oso, por decir un ejemplo. Entonces, este proceso de desarrollo y aprendizaje dice, hace comentarios y preguntas sobre los textos que escucha acerca de las palabras o ideas que no entiende. Podría ser un proceso de desarrollo y aprendizaje que voy a promover. ¿Qué les parece el cuento, la lectura? Y empiezo a cuestionar a los niños para que ellos empiecen a preguntar cosas que no entienden, a preguntar acerca de la lectura. Los niños, si estamos en la iniciación de la lectura, pues reconoce que se lee y escribe de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Yo estoy señalando, como lo hacíamos de manera tradicional, maestros, con el dedito señalando donde todos están siguiendo la lectura de El león y el oso. Entonces, ya aquí el docente va a ir seleccionando cuáles son los procesos de desarrollo y aprendizaje que va a estar promoviendo, que va a estar asegurándose. Ahora, este contenido no es que yo lo tenga que lograr ya en un solo proyecto. Este contenido yo lo puedo abordar en muchos proyectos más adelante. Muchos proyectos. Entonces, quizá en el primer proyecto nada más veo este PDA y este PDA. En otro proyecto, en otra actividad, veo este y este. En otra más este. En otra más este. Durante todo el ciclo escolar. Entonces, nosotros, ese es el ejercicio que realizamos, maestros, en esta contextualización de contenidos. Ubicar cuáles serán los procesos de desarrollo y aprendizaje que nosotros vamos a abordar. Claro que se pueden repetir los PDA que nosotros seleccionemos. Cuando nosotros repetimos un PDA, lo vamos a consolidar. Vamos a consolidar ese proceso de desarrollo y aprendizaje en los niños. Lo podemos repetir. Por ejemplo, algo que hacemos en mi colectivo es repetirlos, repetir algunos procesos de desarrollo y aprendizaje, pero colocar primero en la planeación, en sus proyectos, los procesos de desarrollo y aprendizaje nuevos, los que no se han trabajado, los que no se han abordado. Y luego abajo los demás, porque los demás ya tiene conocimiento el docente y entonces no son como tal como prioritarios, pero ya los están abordando implícitamente en el proyecto. Entonces, es ubicar los PDA que permiten a sus estudiantes movilizar lo que saben y lo que pueden hacer. Entonces,
Se trata de ver todo este proceso como una espiral, maestros de aprendizajes, donde no son estáticos, los voy a estar retomando, los voy a estar abordando en diferentes situaciones. No, en este caso son lineales, puntos de llegada, no son lineales, no son puntos de llegada, sino que es un proceso abierto, es un proceso flexible a las condiciones, los intereses, las experiencias de cada estudiante o de cada grupo. Es decir, los procesos de desarrollo y aprendizaje me van a ayudar a determinar qué estrategias didácticas voy a abordar. Vamos a regresarnos. Tengo aquí los procesos de desarrollo y aprendizaje. Aquí tengo los procesos de desarrollo y aprendizaje que incluye este contenido. Entonces, veo un proceso de desarrollo y aprendizaje, este de acá, en segundo grado de primaria. Es el que decide el colectivo abordar. Dice, lee en voz alta para otros y para sí diversos textos como cuentos, poemas, canciones, notas informativas, cartas, anuncios publicitarios, etcétera. Entonces, esta parte de los procesos de desarrollo y aprendizaje nos dan una sugerencia de qué tipo de actividades. Lo voy a volver a leer y quiero que usted reconozca cómo funciona su cerebro. Es decir, al estarlo leyendo yo el PDA, usted va a estar imaginando algo como por inercia. ¿Qué actividades haría usted con ese cuento de el oso y el león para abordar la situación de la violencia escolar? Dice, lee en voz alta para otros y para sí diversos textos como cuentos. Y ahí me quedo porque es un cuento. En esta ocasión, en este contexto, es un cuento. De manera que, gracias a los procesos de desarrollo y aprendizaje, a mí ya se me ocurren ideas de estrategias. Ah, pues voy a pedirle a los niños que salgamos allá al patio, ahí en el arbolito, en la sombrita, y van a estar organizados en tríos, y entonces cada quien va a estarle leyendo a su compañerito un parrafito. Porque ya son niños de segundo grado y ya van un poquito más avanzado, en este caso, con los procesos con el proceso de lectura. Fue una estrategia que usted desarrolló porque este PDA le da una idea, le permite orientarlo. Entonces, es esa parte donde los procesos de desarrollo y aprendizaje me van a ayudar a definir las estrategias didácticas que voy a llevar con mis alumnos para que ellos analicen, reflexionen, comprendan, cuestionen, intervengan en esa situación de violencia. Ya me van a estar dando una idea de qué puedo hacer con los niños, cómo lo puedo llevar a cabo, de qué manera lo puedo hacer. Entonces, esa es una gran ventaja de los procesos de desarrollo-aprendizaje, ver cómo me van a sugerir, cómo me van a aportar. Ahora, hay una serie de condiciones que se tienen que cumplir cuando vamos a realizar el proceso de contextualización. Primero, tenemos que recuperar lo que saben los niños. ¿Qué saben sobre la violencia escolar? ¿Cuál es su opinión? ¿Cuáles son sus intereses, expectativas de aprendizaje ante esa situación? Y regularmente la acción formativa, vamos a llamarlo de esa forma, acción formativa, porque pueden ser distintas dependiendo del nivel, dependiendo del campo formativo. La acción formativa que vaya a realizar el docente, llámese proyecto, llámese situación didáctica, la acción formativa que vaya a realizar el docente cuando él conoce su opinión sobre el tema, sus intereses, sus expectativas, pues va a darle rumbo, va a guiar el producto, el entregable. Quizá a partir de, es un tema, la violencia escolar que se vive en la escuela, que lo están abordando el maestro de sexto de primaria y los niños están muy molestos con esa, es que no es justo, profe, no es justo, son niños, profe, no le hacen daño, solo quieren jugar, profe, no es justo que a los niños se les maltrate, a los niños se les excluya, a los niños se les golpee, profe, es que no es justo eso. Y entonces los niños están bien, pero bien metidos en el proyecto, están interesados en ese tema. Entonces, esos intereses que tienen los niños va a orientar la intervención que yo voy a realizar, cómo yo voy a abordar esa temática. Entonces, es muy importante conocer esas opiniones, esos intereses. ¿Por qué, maestros? Porque va a haber situaciones en las que usted, si no conoce su opinión o los intereses de los niños respecto a una temática, el docente
no conoce esos elementos, van a ignorar el proyecto. Ay, no, qué aburrido proyecto, qué proyecto tan aburrido. Ay, no, yo no quiero hacer nada. Ay, ¿a quién le interesa ese tema? A nadie le importa. Van a ser los comentarios de los niños. Y entonces va a ser un proyecto aburrido, monótono. Por ello es importante conocer los intereses, las expectativas de esas situaciones en los niños y las acciones formativas, los proyectos, por ejemplo, es el primer plano, es el primer paso de los proyectos, la primera fase, el primer momento donde se busca recuperar lo que saben los niños respecto a esa temática, sus intereses, para así poder seleccionar contenidos, procesos de desarrollo y aprendizaje que les permitan establecer los puntos de partida para ampliar las oportunidades de aprendizaje de sus estudiantes, ya que están tan interesados en el tema, poder profundizar en ello. Realizar la context Se debe de realizar la contextualización de manera colegiada. Recuerda que ahorita que iniciábamos yo le decía, colocamos a la maestra de primer grado, a la maestra de segundo grado de primaria juntas. ¿Por qué? Porque la maestra de primero, la maestra de segundo van a trabajar este mismo contenido, la maestra de primero y la maestra de segundo grado de primaria. Es el mismo contenido. Entonces, puede haber un momento en el que la maestra de segundo dice, oye maestra, nos organizamos para salir al patio a las 9 de la mañana y hacemos pequeños grupitos donde mis niños de segundo le lean en voz alta a tus niños de primero y que tus niños de primero hagan comentarios de la lectura o preguntas de la lectura que están escuchando. ¿Ya vieron esta integración curricular? En este caso, esta codiseño que estamos haciendo. Estamos codiseñando entre dos maestras, diseñando el proyecto, las actividades que nosotros vamos a realizar porque es el mismo contenido, pero procesos de desarrollo y aprendizaje distintos. Por eso yo los estoy organizando por fases en primaria, por campos formativos en secundaria, para que se dé esto. ¿De qué va a depender que se dé esto? De la experiencia, de los conocimientos, de la creatividad, pero sobre todo de la disposición de los docentes. El docente puede tener mucha experiencia, puede ser muy creativo, puede tener muchos conocimientos, pero si el docente no tiene la disposición, nos va a costar mucho, directores. Nos va a costar mucho, supervisores. Sabe, tiene la experiencia, pero no va a haber la disposición de querer colaborar, de querer trabajar de manera colaborativa en conjunto con su par, con su compañera, con su compañero. Entonces, es algo en lo que yo, director, yo, supervisor, tengo que trabajar. Tengo que buscar estrategias para lograr esta integración, esta inclusión social con mi colectivo docente para que trabajen de manera colegiada, para contextualizar los contenidos y podamos hacer proyectos interesantes, proyectos que ayuden a transformar la realidad, a cuestionar la situación que están viviendo ahí en nuestro contexto. Entonces, se debe de realizar de manera colegiada la contextualización, ya que las decisiones conjuntas son necesarias para ampliar la comprensión acerca de los contenidos y los procesos de desarrollo y aprendizaje incluidos en los programas sintéticos y abordar situaciones o problemáticas identificadas como este ejemplo que les mencionaba. Ahora, otro elemento es cuando hacemos la contextualización tenemos que ubicar contenidos. El ejercicio que estaba haciendo de irme al programa sintético por ubicar contenidos. Ubicar procesos de desarrollo y aprendizaje de distintos campos formativos. Yo ahí nada más lo hice del campo formativo de lenguajes, por cuestiones de tiempo y cuestiones de explicación, porque pues, no vamos a hacer ahorita un programa analítico como tal, no vamos a hacer una contextualización en este momento. Ahorita sentar las bases. Entonces, ese proceso lleva tiempo, porque hay que hacerlo de cada campo formativo para atender a la situación. Es decir, no solamente vamos a recurrir a lenguajes para la situación de la violencia. Nos vamos a ir al campo formativo de ética, naturaleza y sociedades. Nos vamos a ir al campo formativo que nos va a ayudar muchísimo, que es de lo humano y lo comunitario. Ese campo formativo nos va a ayudar muchísimo con esa situación de la violencia. Entonces, no es ubicar contenidos y procesos de desarrollo y aprendizaje en un solo campo formativo, es en todos los campos formativos, ver qué campos formativos. Y va a haber situaciones en las cuales ese campo formativo no incluye contenidos que me ayuden
o que desde mi perspectiva, desde mi experiencia, mis conocimientos, yo no logro identificar cómo vincularlo. Quizás sí se puede, pero a mí no se me ocurre cómo. Entonces, eso va a depender del colectivo para abordarlos desde diferentes dimensiones, saberes y perspectivas, desarrollar un conocimiento y una comprensión integral de esa situación y poder, en este caso, atenderla. Otra situación es que tiene que tener presente el universo de situaciones. ¿Se acuerdan anteriormente que yo les decía que en la lectura de la realidad estábamos platicando, estábamos comentando ahí en el consejo, en la fase intensiva de consejo técnico, y que había una maestra que en hojas de rotafolio escribía y estábamos tapizando toda la pared de situaciones que identificamos? Eso es el universo de situaciones, tener presente todo lo que ocurre en nuestro contexto. Este universo de situaciones, ahí lo tenemos presente, ya sea en una lista, ya sea en un organizador gráfico, está presente, porque es algo que está ocurriendo en nuestro territorio. Ahora, son las situaciones que hemos identificado en la lectura de la realidad. Para a partir de eso, nosotros poder recurrir a esas situaciones que hemos identificado para vincular los contenidos a partir de ese universo de situaciones que teníamos previamente, poder vincular los contenidos y los procesos de desarrollo y aprendizaje incluidos en los programas sintéticos con una o con distintas situaciones. Tenemos que tener presentes que no perder de vista esas situaciones que están en nuestra comunidad territorio. Durante la contextualización, cuando estamos haciendo este ejercicio de contextualización, es muy probable, muy posible que usted se imagine, no, pues esto que le mencionaba, vamos a salir al patio, me llevo a los niños de segundo, tú te llevas a los niños de primero, mis niños de segundo le leen a tus niños preguntan. Ustedes están imaginando durante ese proceso de contextualización cómo lo van a hacer. Pero cuando estamos contextualizando, que es a través de nuestro programa analítico, nosotros no vamos a plasmar todo eso. Nosotros no vamos a plasmar ahí en el programa analítico, voy a sacar a los niños al patio para que les lean a los niños de primero van a preguntar, no, yo no voy a plasmar todo eso en el programa analítico. Es normal, en este caso, que nos lo imaginemos cómo abordarlo, pero no es necesario que en ese momento diseñemos las actividades o las desarrollemos. Eso va a ser más adelante. La finalidad del ejercicio de contextualización es los contenidos del programa sintético, esos contenidos nacionales, vincularlos con las situaciones de nuestro contexto socioeducativo, para ya más adelante trabajarlos de manera situada, con una o con varias estrategias didácticas. Exactamente, maestra Erika, ya en la planeación, ya en los proyectos, ya en la metodología que vayamos a utilizar dependiendo de nuestro nivel educativo. La contextualización no es definir ya y diseñar o desarrollar ya cómo los voy a trabajar. No. Eso es más adelante. Ahorita es nada más ver cómo los podemos vincular, platicarlo, dialogarlo, tener una idea. Sobre el codiseño de contenidos, maestros. Es posible que durante el proceso de contextualización, donde estamos contextualizando nosotros, surja la necesidad de trabajar contenidos que no están en los programas sintéticos, contenidos que no están presentes aquí en el programa sintético, contenidos que no están aquí, que yo digo, por ejemplo, aquí está resumido. A ver, aquí está la tablita, aquí están estos son los contenidos, aquí está el resumen de los contenidos para la fase 3 para primero y segundo. Aquí están todos los contenidos. Entonces, a ver, en resumidos, porque no están desglosados los PDA. Entonces, yo puedo ver en saberes y pensamiento científico, quizá en lenguajes, es que los niños de primero deberían de saber esto y no se incluye. O en mi comunidad hacemos esto y no se incluye. Ahí en ese ejercicio de codiseño de contenidos es cuando nosotros vamos a incluir contenidos nuevos, contenidos que no están presentes en el programa sintético, pero por necesidad nosotros tenemos que trabajarlos.
para poder reflexionar, analizar, comprender, cuestionar, participar en las distintas situaciones que están. Pero no están en el programa sintético, pero es importante que el niño los conozca. Entonces ahí es cuando yo los agrego. Ahora, los contenidos reciben esta clasificación, maestros, como resultado del ejercicio de contextualización, donde nosotros estamos haciendo este ejercicio de los contenidos. Vamos a tener estos tres tipos de contenidos. Vamos a tener esta parte de los contenidos. Contenidos sin ajustes. Es aquel contenido que usted, el colectivo docente, revisa el programa sintético y dice, por ejemplo, el contenido. Escritura colectiva por medio del dictado. Es decir, yo les dicto a los niños una oración y todos van a escribir lo que les acabo de dictar. No voy a copiarlo en el pizarrón. No van a estar copiando los niños. Los niños van a escuchar lo que yo les dicte y entonces ellos van a estar escribiendo. ¿Ese contenido lo puedo trabajar así tal cual con mis niños? Sí, perfecto.